Interrogantes uno. ¿Qué es la filosofía? Una pregunta muy amplia, una pregunta que sin duda a cualquiera de los que nos dedicamos a la filosofía, que pareciera una pregunta muy obvia para la cual deberíamos tener una definición, nos deja de algún modo en silencio. De algún modo la pregunta es tan amplia que se vuelve completamente indeterminada. Y la historia de la filosofía ha dado muchas respuestas al respecto. Y sin embargo, cuando a nosotros nos hacen la pregunta de ¿qué es la filosofía?, lo primero que hacemos es tratar de recurrir, como quizás un manotazo de ahogado, a aquellas definiciones más clásicas. Por ejemplo, su definición etimológica, en la cual acudimos a esos términos griegos y a partir de ahí tratamos de desandar un poco cierto significado, cierta idea que nos aproxime a esta pregunta incómoda de qué es la filosofía. Todos saben que filosofía viene del término filo y sofos. Filios viene de filia, que significa amistad. Sofos va a tener que ver con la figura del sabio y la sabiduría. O sea, que la filosofía, de algún modo, empieza siendo ese amor al saber. Y en ese amor al saber, uno podría decir, bueno, pero amor al saber, ¿por qué eso específicamente se convierte en una disciplina, incluso para algunos científica? Y ahí se abre otra discusión. ¿La filosofía es o no es una ciencia? Discusión que no abordaremos en este interrogante porque primero nos perderíamos en un derrotero de cuestiones que no hacen a la pregunta que nosotros queremos instalar en este primer abordaje introductorio, en el cual tendríamos que tratar de encontrar cuál es el camino que nos abre ese interrogar por la filosofía o sobre la filosofía. En su etimología ya encontramos un camino. ¿Por qué? Porque obviamente el origen del término y del uso de ese término implica un primer momento en el cual la filosofía empieza a ser tematizada. En ese origen en particular nos ubicamos en el siglo V antes de Cristo, en Atenas particularmente, no porque haya sido el primer momento en el cual ciertos varones atenienses, no solo atenienses, griegos podríamos decir, empezaron a tener el tiempo, empezaron a tener las condiciones de posibilidad que le habilitaron tener el tiempo para dedicarse a una contemplación, a una reflexión, a una actividad teorética a partir de la cual surge la filosofía como un saber. Ahora bien, ¿qué orientaba todo este saber? ¿Hacia dónde se dirigía? Porque en algún punto nosotros tenemos que entender que la filosofía tiene que ver con el hacer preguntas, con el preguntarse. Y entonces, en cuanto a preguntarse, ¿cuáles fueron las preguntas que se hicieron estos antiguos hombres venidos de Tebas, venidos de Atenas, venidos de Éfeso? ¿Sí? ¿Qué empezaron a interrogarse estos hombres? Bueno, en particular, sus primeras preguntas surgen, como bien sabemos, a partir de cuestiones que denominamos problemáticas físicas, ¿sí? Por eso algunos lo llaman los primeros materialistas, si bien el primer materialista generalmente se lo atribuimos a Demócrito, quien fue el, el inventor o el creador, mejor dicho, de la noción de átomo, como la unidad simple e indivisible. Pero previo a ese contexto ya estaba o encontrábamos a un Tales de Mileto preguntándose por el origen de todas las cosas y encontrándolo en el agua, como tantos otros. Ese contexto empieza
empieza a hacer preguntas respecto de cuál es el origen de todas las cosas, cuál es la naturaleza de todas las cosas, cuál es la esencia de todas las cosas. Por ahí empiezan a abrirse ciertos interrogantes. Interrogantes que empiezan justamente a mostrarnos con cierta claridad que estos filósofos se están distanciando de ciertas posiciones que ya estaban, ¿sí? En la religión de los dioses olímpicos, que era una de las religiones oficiales, podríamos decir, respecto de ese mundo ateniense, ese mundo griego. Entre todos estos pensadores aparecen tres pensadores que son los que generalmente ligamos a la tradición filosófica griega, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora no vamos a profundizar sobre sus teorías, simplemente marcar su relación con ese origen. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros hablamos de filosofía, lo primero que se nos viene a la mente es que la filosofía está vinculada a estos tres personajes de la historia. Sócrates, ¿sí? Como aquel fundador de la filosofía griega, cosa que es una gran falacia, porque la filosofía griega ya existía de algún modo. Platón como el gran discípulo, ¿sí? Y precursor sobre todo de la construcción de un lenguaje metafísico, de una construcción política o ético-política, que la encontramos principalmente en su famoso texto de la República, y Aristóteles como aquel que formó a Alejandro Magno, ¿sí? Entonces parecieran ser que estos tres autores se meten en la tradición occidental una fuerte, construyendo una fuerte tradición que a nosotros nos llega como la tradición oficial de Grecia. Cuando nosotros recorremos las páginas de la historia y de otros estudios que fueron surgiendo sobre la época, vamos descubriendo que, bueno, esto no ocurrió tal cual nos lo han relatado tantos manuales, y que en realidad en esa construcción se fue tejiendo también, ¿sí? Una historia y una tradición sobre esa historia, que nos ofrece a Platón y Aristóteles como los filósofos oficiales de una Grecia en el siglo IV, en el siglo III, ¿sí? Que en realidad fueron autores que se movieron dentro de ciertos círculos en particular. Y esto me parece interesante recuperarlo para poder entender un poco cómo se fue armando esta idea de la filosofía y por qué la idea de filosofía está ligada, ¿sí? A cierta intelectualidad y cierto círculo que en algún punto, o en varios puntos, todavía tiene esa tradición elitista. El origen entonces de la filosofía va a estar ligado específicamente a una élite, que lo interesante de este punto es que hay un dato ahí en la historia de la Academia Platónica, en la cual quienes querían ingresar en la Academia de Platón debían tener conocimiento de matemática. Platón entendía que la matemática era como el saber de base que se necesitaba para acceder a la filosofía. Esto después va a estar explayado claramente en sus doctrinas, ¿sí? Tanto en sus doctrinas que están vinculadas más al ámbito del ontológico metafísico, como aquellas que están vinculadas a lo ético-político. Sin embargo, ¿por qué nos interesa ver esto? Sin meternos ahora en Platón, me parece importante señalar esta cuestión de quién tiene acceso a la matemática en ese mundo griego. Porque nosotros hoy, la circulación del saber que tenemos hoy, evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la que ocurría en el mundo griego. Entonces, el acceso a ese conocimiento en particular, que es la matemática y por lo tanto la filosofía, va marcando justamente que ahí se empieza a construir un pensamiento de élite. Es decir, la filosofía empieza a tener una circulación, de algún modo, en ciertos grupos, y esos grupos son los grupos
de poder, ¿sí? Es decir, son los grupos que tienen que ver con, en primer lugar, el varón, tienen que ver con el mundo adulto, tienen que ver con cierto conocimiento y acceso a, en principio, a poder tener una condición básica que es recursos económicos que hacen a la vida y a la existencia, y a la construcción de esa existencia, porque no cualquiera podía disponer del tiempo para ponerse a discutir sobre cuál es el origen del universo, cuál es el origen del cosmos, ¿sí? Cuál es, qué, qué es lo bueno, ¿m? Para los seres humanos, cómo construimos un bien común. Bueno, toda esa serie de preguntas que se van instalando lentamente en toda esa configuración, van a, cuando digo, hay preguntas de estas que ya estaban instaladas, obviamente, pero las respuestas estaban construidas desde un pensamiento mítico, desde un pensamiento religioso, a veces combinado, y ahí irrumpe la filosofía como un nuevo modo de dar respuesta a estos mismos interrogantes. Dice Heidegger, en el siglo XX, que toda pregunta esconde en algún punto una búsqueda. Es cierto que no toda búsqueda está de alguna manera guiada por una pregunta, pero a toda pregunta le implica la búsqueda de algo. Es decir, hay algo que en lo preguntado yo quiero averiguar. Y eso que quiero averiguar tiene que ver justamente con esa dimensión de aquello, ¿sí?, de lo cual yo estoy buscando, aquello que en algún punto yo quiero conseguir. Ahora, a su vez, en ese preguntar por aquello que yo quiero conseguir, o sea, ahí aparece la dimensión de lo preguntado, la dimensión de lo que quiero averiguar o lo averiguado, aparece también lo interrogado, o sea, la pregunta genera interrogantes, interroga, ¿m?, al objeto, a la cosa, a lo que fuera. Es interesante pensar esto porque la pregunta, justamente, ¿qué es la filosofía?, instala interrogante a la filosofía para preguntarse a sí misma, bueno, ¿qué es esto de la filosofía? Yéndonos un poco de ese camino de encontrar la respuesta a la filosofía en particular, lo que me parecía interesante es ver justamente esta cuestión que se abre en el interrogar, en esto que Heidegger va a decir, preguntar la pregunta, ¿sí? Es decir, no encontrar rápidamente la respuesta, sino la pregunta, cuando nos interroga, abre un sentido. El de la filosofía apunta específicamente a esa búsqueda de la verdad. La filosofía, uno podría decir, una forma sencilla de tratar de entender qué hace la filosofía es buscar una verdad. Obviamente que no es la única pregunta, la filosófica, la que está en la búsqueda de la verdad, ¿sí? La pregunta por la verdad, en algún punto podríamos decir que toda pregunta, de algún modo, en su búsqueda, lo que busca es un saber verdadero. En ese punto me parece interesante poder recuperar la dimensión de que cuando el interrogante interroga, ¿sí?, y en algún punto tendríamos que decir, hay que dejarse interrogar por el interrogante, hay que dejar que ese interrogante resuene, toda pregunta implica y pide una escucha. Nancy, en un texto que se llama A la escucha, dice: estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido, o en un sentido de borde y extremidad. Y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa franja o ese margen. Al menos el sonido escuchado de manera musical, es decir, recogido y escrutado por sí mismo. No empero como fenómeno acústico, sino como sentido resonante. Sentido en que se presume que lo sensato se encuentra en la resonancia y nada más que en ella. Es decir, cuando la pregunta se instala
y yo estoy a la escucha de esa pregunta, la pregunta abre y resuena en un sentido. ¿Cuáles fueron tres de las cuestiones que abrieron la pregunta filosófica y que de algún modo le siguen dando sentido y hacen que esa pregunta siga resonando en nosotros, ¿sí? Los animales humanos del siglo XXI? Hay una primera cuestión en la cual los griegos ya empezaron a prestar atención, que tenía que ver con eso que conocimos como admiración o asombro, ¿sí? Es decir, el contemplar la naturaleza, el medio en el cual se desarrolla la vida, genera en nosotros esa sensación de asombro, de admiración, de necesitar de algún modo dar sentido y explicación a ese mundo en el cual transcurre nuestra vida. La segunda cuestión, ¿sí?, tiene que ver justamente con la enfermedad. Ahí me parece clave recuperar una noción central para la filosofía, que es la noción de experiencia, ¿sí? Es decir, y que de algún modo tiene que ver con esta cuestión del preguntar y del estar a la escucha y dejar que resuene el interrogante en nosotros. Es decir, la experiencia es algo que de algún modo nos acontece en el interior, pero nos viene de afuera. Al modo como la pregunta irrumpe en nosotros. Vamos caminando por la calle. Una persona nos detiene y nos pregunta simplemente, ¿qué hora es? Ante esa pregunta, nosotros nos vemos interpelados. O sea, salimos del estado en el cual nos encontrábamos e irrumpe en nosotros un otro que abre y hace resonar en nosotros un nuevo sentido. En una pregunta tan sencilla como ¿qué hora es? O en otras preguntas, ¿sí?, que pueden surgir dentro de nuestras experiencias. En esa experiencia, ¿sí?, en la cual se nos hace patente la existencia del otro, aparece la cuestión de la enfermedad, de mi enfermedad o de la enfermedad del otro, ¿sí?, como una situación y una experiencia de fragilidad. O sea, la enfermedad nos pone ante la situación y ante la advertencia de que la vida es algo que no podemos controlar, de que la vida es algo frágil y que por más que nos encerremos, por más que tomemos todas las precauciones que querramos tomar, la fragilidad de la vida es algo sobre lo cual no tenemos una soberanía absoluta. La otra experiencia, ¿sí?, que ya solamente no nos muestra la fragilidad, sino que nos abre a cuestiones mucho más profundas que tienen que ver justamente con la finitud de la vida humana, es la muerte, la experiencia de la muerte. Generalmente la experiencia de la muerte, y ahí volvemos a esta cuestión, es una experiencia del otro, ¿sí? Nosotros experimentamos la muerte del otro, la experiencia de la propia muerte, al menos mientras estemos con vida, va a ser muy difícil que podamos hablar sobre ello o tematizar sobre ello. Solamente podemos tematizarlo a partir de una experiencia que vive un otro, pero que nos muestra la finitud, ¿sí? Nos devela y nos pone ante esa experiencia en la cual no somos inmortales. Y esa experiencia es clave para la filosofía. Podríamos decir, la admiración, la enfermedad y la muerte son las tres cuestiones que van a abrir la pregunta filosófica, el interrogante filosófico, pero la muerte lo va a hacer de un modo muy especial, porque la muerte es la que nos abre la pregunta por el sentido de la vida y por el sentido de la existencia. Y ahí es donde justamente uno puede decir, cobra nuevamente sentido el preguntar de qué es la vida, cuál es su origen, cuál es su fin, y obviamente eso es lo que permite abrir toda una serie de respuestas en torno a el más allá.
en torno a poder darle sentido a la existencia humana desde la propia vida, o sea, lo que en filosofía llamamos la inmanencia, o desde un más allá, que tendría que ver con la trascendencia. Ahí entonces empiezan a jugar una serie de interrogantes en torno a al hombre, a la vida, al alma, al espíritu. Bueno, surgen un montón de preguntas, de nociones, de categorías para poder explicar este fenómeno de la existencia y de la vida. En ese sentido, la filosofía aporta a estas preguntas reflexiones en torno a la experiencia, y la experiencia tiene que ver con esa doble dimensión, y ahí estaría la idea de la sabiduría griega, que tiene que ver con lo práctico y lo teórico. O sea, una experiencia a partir de la cual yo voy teniendo en mi vida una, una acumulación de vivencias que me sirven de alguna manera para poder teorizar, conceptualizar, generar teorías, pensamientos, ideologías, etc. En ese punto es donde, podríamos decir, la filosofía empieza a construir ciertas explicaciones sobre qué es la vida, qué es el mundo, qué es el hombre, etc. Para cerrar, me gustaría recuperar este término que José Pablo Feynman recupera en su texto, o en su curso, mejor dicho, de qué es la filosofía, que es la noción derridiana de deconstrucción. Me parece interesante como cierre, de algún modo, de lo que implica esta idea de el preguntar y el interrogar como aquello que genera incomodidad, aquello que mueve, aquello que viene justamente a irrumpir sobre un otro para generar efectos que puedan transformar y modificar las concepciones que tenemos sobre la vida, etc. Y ahí, mínimamente, trazar una historia. El término de construcción es un término que Derrida toma de Heidegger, este filósofo alemán que les mencionaba antes, que escribe un texto llamado Ser y Tiempo, en el cual él toma el término destrucción, que él entiende que hay que hacer una destrucción de toda la historia, de la metafísica en particular, de la filosofía en el sentido más amplio, para poder generar una nueva historia, para poder construir una nueva historia, que es lo que él de algún modo se propone hacer en torno a la pregunta de qué es el ser, ¿sí? Que es la pregunta de algún modo que acompaña gran parte de su producción. Que a su vez Heidegger toma esta idea de destrucción de un filósofo también alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, que desarrolla eh, digamos, entre sus producciones, desarrolla la filosofía del martillo, que tiene que ver justamente con poder desarmar, martillar los fundamentos que sostienen el edificio, la estructura de la cultura, del pensamiento. Él en este caso habla de la filosofía, en particular habla de la metafísica, de la moral, de la religión y de la ciencia y del arte. Son como los 5 fundamentos que encuentra Nietzsche como el sostén de toda de la cultura, en particular alemana, pero más amplio la europea. Y que ahí él dice, bueno, hay que martillar esos fundamentos para que caigan y poder ficcionar nuevos fundamentos que den la posibilidad de construir nuevos sentidos y nuevos valores. Después, en algún otro encuentro profundizaremos estas cuestiones. Aquí solamente tematizarlas, presentarlas y poder ahí ver, Nietzsche lo hace a través justamente de esta famosa frase de Dios ha muerto, y que muestra justamente esta idea de necesitar, digamos, en toda nuestra cultura hay una tradición construida, esto que nosotros planteamos. Nosotros nos preguntamos qué es la filosofía y lo primero que nos surge es Platón, Sócrates, Aristóteles. Eso es una construcción histórica.
¿sí? Ahí hay un pensamiento ideológico, político, ético, que intenta o que intentó instalar hegemónicamente determinadas formas de concebir la vida y construir una cosmovisión en particular, esa que hoy llamamos grecorromana judeocristiana. ¿Sí? Ahí hay una construcción hegemónica que está como muy internalizada y naturalizada, y que, bueno, a nosotros nos llega a través de la tradición europea, que sabemos que Latinoamérica a su vez tiene sus propias atravesamientos, o mejor dicho, entrecruzamientos culturales. Entre ellos, ha ejercido un poder hegemónico, y lo hace a partir de toda una gramática construida, ¿sí? En este caso, podríamos decir, a nosotros nos llega a través de el español y toda la cultura europea. Lo que genera tensiones, genera pujas, etc. Entonces, el único modo que van entendiendo Nietzsche, que va entendiendo Heidegger y que va entendiendo Derrida también en la idea de deconstrucción es: hay que desmontar, ¿sí? Dice Derrida, hay que ir desmontando estos sentidos para que habilite la posibilidad de que aparezcan nuevas formas, ¿sí? De dar sentido y de dar valor a la cultura, ¿sí? Al ser humano, etcétera. Entonces, en algún punto, esa pregunta de qué es la filosofía, de volver a preguntar qué es la filosofía, cobra sentido en esta línea, en una línea deconstructiva, es decir, en que no hay una definición que cierre esta idea, sino que más bien hay un estado de apertura en el cual debemos naufragar. Bueno, la idea de atravesar estos interrogantes, de atravesar estos autores y de poder dejarnos entrecruzar, ¿sí? por, su, por sus ideas, por sus tensiones, por sus intereses, etcétera, es poder poner en cuestión aquellas cuestiones, perdón por la redundancia, que atraviesan nuestros saberes y que los tenemos completamente internalizados y naturalizados como esto es lo que siempre fue o esto es lo que debe ser. Bueno, aquí instalaremos o intentaremos ir instalando esa pregunta, vuelvo, ¿qué es la filosofía? Que vuelve a decir, tu respuesta no me alcanza, quiero volver a preguntar. Una y otra vez quiero hacerme la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y a partir de ahí, que se vuelvan a abrir en cada singularidad que somos una nueva respuesta a cada uno de estos interrogantes.